Saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es martes 2 de junio del año 2020 y continuamos, estoy aquí en Monclova, Coahuila y continúo con esta serie de videos en la que estoy narrando algunas experiencias que me han tocado vivir y que creo yo que puedan ser, pues, que tendría yo que compartir con algunas personas, supuestamente, creo yo, más jóvenes que yo, eh, que estas experiencias que a mí me tocó vivir pudieran serle útiles en la toma de sus decisiones, para la toma de sus decisiones, para comprender eh, la situación actual que vivimos, ¿verdad? Esta experiencias que me han tocado vivir, pues yo no las he visto en los libros de texto, seguramente dentro de poco estarán en ellos. Entonces quiero yo dar la versión de lo que a mí me tocó vivir como en mi experiencia. Entonces he estado haciendo una especie como de corte histórico y en este caso estoy hablando de lo que me tocó vivir en el gobierno del licenciado José López Portillo. José López Portillo y Pacheco, tengo entendido. Él fue presidente de México de diciembre de 1976 a noviembre de 1982. Es un gobierno que ya he comentado que en ese tiempo nosotros teníamos pocas fuentes de información. Es decir, nuestra fuente de información la teníamos, en ese caso ya, había televisión en español y entonces veíamos que nos informábamos, por decirlo así, en el canal 2 de la Ciudad de México, los noticieros que daban ahí en el canal 2 de la Ciudad de México, en el canal 5 también de la Ciudad de México, el canal 3 de Monterrey. Había otro canal, un canal 7 de Monterrey, pero realmente la programación no nos era muy atractiva y por eso prácticamente no se veía. Entonces, no era un sitio que viéramos. También existía ya el canal 13 que era un canal del gobierno, el canal 13. Eh, Veíamos a veces algunos programas deportivos. Me entero también que a inicio del gobierno de José López Portillo, un comentarista de noticias que trabajaba en Televisa, me imagino que por recomendación de él, lo contratan para que sea el encargado de llevar el noticiero de ese canal 13. Me refiero yo a Joaquín López Dóriga. Y supongo, así hace pensar, que lo contrataron básicamente porque se apellidaba López. Este tipo ya se empezaba desde ese principio de su gobierno a tener este tipo de comportamiento un tanto frívolo. Entonces, por el hecho de apellidarse López Dóriga, se le contrató como para que diera las noticias del noticiero nocturno del Canal 13, que realmente yo no veía. Yo he comentado que es interesante hacer ver, y lo digo con sinceridad y con honestidad, cuando él entra a la presidencia en ese año 1976, yo tengo 13 años de edad, 13 años, estoy en tercer año de secundaria. Y lo digo honestamente, si a mí alguien me preguntara en ese tiempo el nombre del presidente municipal de Reynosa, no sabría qué contestar. La política no era de mi interés. Entonces eso es muy interesante y me gustaría que lo tomaran en cuenta cuando ustedes hablen, cuando nos toque hablar con los jóvenes. A veces uno supone que ellos tienen interés en cierto tipo de temas y a veces la falta de interés en temas de política local, nacional o internacional no se debe tanto a falta de interés, sino que no están iniciados en ella. Entonces es interesante semblantearlos y poco a poco irles dando información para que puedan interesarse en lo que ocurre a su alrededor, ya sea a nivel local, municipal, o a nivel estatal, o a nivel nacional e internacional, para que vayan enterándose de los acontecimientos que ocurren en su vida a nivel local y a nivel mundial y cómo les afectan esas situaciones en su vida diaria. Entonces hay que tener uno
pues no sé, conocimiento de que es necesario ir encauzando a los jóvenes a interesarse en cierto tipo de temas. Yo por mi parte puedo decir que, por ejemplo, veía el noticiero del Canal 2 y veía que transmitían noticias de Israel, de lo que ocurría en Israel allá. Inclusive veía con curiosidad que tenían dos corresponsales que daban su versión de los acontecimientos que ocurrían en Israel. Erika Wexler, y había otro señor ahí, que ahorita no recuerdo el nombre, que constantemente, diariamente, hacían su reporte de lo que acontecía en aquel lugar del planeta. Y yo no entendía cuál era el interés del noticiero de transmitirnos lo que ocurría en aquel lugar del mundo, en vez de pasarnos noticias de lo que acontecía a nivel nacional, ¿verdad? De lo que acontecía en Veracruz, en Tabasco, en Guerrero. O sea, prácticamente las noticias internacionales en el noticiero ocupaba la mayor parte del espacio del programa. Entonces, sí era notorio eso. Y realmente a mi alrededor, en mi familia, a mi alrededor, pues no había nadie que me orientara del porqué de esa situación. Es decir, no había nadie, completamente nadie que me diera informes del por qué era importante esa información que presentaban en esos noticieros. Ya he comentado que respecto a este gobierno, que yo quiero decir que no existía crítica al gobierno. No había ningún cuestionamiento hacia sus políticas. No se escuchaba ningún tipo de crítica. Yo una vez escuché que a posteriori, porque siempre he dicho que lo que se sabe de este gobierno siempre es posterior a cuando ya terminó, que había habido una crítica hecha por el presidente a un periódico donde le había dicho que no le pagaba, es decir, no le daba dinero para publicidad, no le pagaba para que lo criticara. Pero yo realmente nunca escuché una crítica a su gobierno. Entonces, ni leí, a lo mejor, como digo, no estaba en mi interés la cuestión política, entonces yo realmente no puedo decir que yo leyera en los periódicos, que en mi casa llegaba el periódico todos los días. Yo nunca leía esa sección de cuestiones de política. No tenía ninguna noción de lo que estaba aconteciendo. Yo era un simple observador de lo que acontecía. Y entonces, ahorita lo que digo es mi experiencia de lo que yo vi, ¿verdad? Y lo que yo recuerdo de ese gobierno. El caso que narro de Joaquín López Dóriga es algo que me tocó verlo, cómo lo cambiaron de una televisora a otra, porque pues se apellidaba López. También ocurrió lo mismo en el caso de Ángel Fernández, que era un comentarista deportivo muy popular, que narraba los partidos de fútbol con mucha, pues sí, muy simpático, así con mucha gracia, Ángel Fernández, y entonces también lo contrató para que fuera a trabajar al canal del gobierno, al canal 13, que por cierto me tocó también ver cómo los comentaristas deportivos que ya estaban en esa televisora le hicieron política a este comentarista deportivo que era una celebridad y terminó su tiempo en esa televisora narrando los partidos desde la cancha, cuando él era una figura pública muy reconocida por el público, por un público mexicano, pero le hicieron, vamos a decir, le aplicaron el escalafón sindical, ¿verdad? Y entonces lo mandaron a la cancha. Son cosas que recuerdo de su gobierno. Lo mismo ocurre, por ejemplo, es decir, entiendo que José López Portillo, la intención era que continuara con la política económica de su antecesor, es decir, tratar de que el país creciera lo más que pudiera a mayor ritmo, ¿verdad? Aprovechando las ventajas que tenía México respecto a otros países que habían sufrido la Segunda Guerra Mundial y las guerras posteriores a esta, ¿verdad? Entonces México no había tenido daños por la Segunda Guerra Mundial y entonces tenía esa ventaja comparativa con aquellos países. Entonces la idea era de que en su gobierno
se expandiera la economía mexicana a la mayor velocidad posible. Okay. Entonces, recuerdo que en Reynosa, en su gobierno, se construyeron, por ejemplo, la central de autobuses, que está actualmente en funcionamiento. Se construyó también, o se terminó de construir, el hospital del ISSSTE, un edificio que se encuentra también ahí. El segundo puente internacional también se construyó. Son las obras más relevantes que recuerdo yo que se llevaron a cabo en su gobierno en la ciudad de Reynosa. También recuerdo que, por vivir aquí cerca, que se construyó la refinería en la ciudad de Cadereyta, Nuevo León. Cuando paseaba yo de Reynosa acá a rumbo a Monclova, me tocó ver su proceso de construcción. Recuerdo que la empresa que estuvo encargada de construir esa refinería era una empresa coreana. Ahora entiendo que se le otorgó a esa empresa coreana ese contrato de construir esa refinería en Cadereyta porque seguramente se le pagó en especie, es decir, la empresa coreana construyó la refinería y se le pagó con petróleo crudo que se exportaba a la República de Corea, eso entiendo. Obviamente que hubo muchas más inversiones en el resto del país, por ejemplo aquí en Nava se terminó de construir la carboeléctrica, una planta generadora de energía eléctrica a partir del carbón. También se creó una empresa minera que se encargaba de suministrarle ese carbón, se llama Mimosa. Entiendo seguramente también se continuó con la ampliación aquí en Altos Hornos, seguramente con otras, por ejemplo, líneas de placa, y concluir todas las obras respecto al horno 5. También se construyeron algunas empresas de petroquímicas, allá en Veracruz, en Coatzacoalcos, La Cangrejera, y hay que recordar de que ya se había establecido a nivel mundial de que los países tenían como mar territorial 200 millas a partir de la costa. Entonces en su gobierno es realmente cuando se empieza a perforar pozos petroleros dentro del Golfo de México. Y uno de los pozos petroleros más destacados en aquel tiempo fue un pozo que se llamaba Iztoc, que por cierto tuvo durante su perforación un accidente donde hubo un derrame petrolero muy escandaloso, muy notorio, y que se hizo un concurso para ver cómo hacerle para controlar esa fuga. Tenemos que recordar que un pescador de apellido Cantarell fue quien realmente hizo esos descubrimientos de esos yacimientos petroleros cuando él trabajaba como pescador y vio que había manantiales de petróleo. Okay. Esos son algunos datos que recuerdo de su gobierno. Seguramente voy a hacer más videos al respecto, donde compartiré otras experiencias de ese gobierno. Bueno, saludos a todos, estamos en contacto. Espero que esta información sea de su interés para la toma de sus decisiones. Y como les digo, los invito a ver mis videos en el canal de YouTube, que se llama Tigre Monclova, todo junto, así como en Twitter, como Gus Monclova, también todo junto. Ok, saludos a todos, estamos en contacto. Y como les digo, si les gustó el video, por favor denle like para seguir para que más personas vean este video. Saludos a todos, estamos en contacto, bye, adiós, hasta la próxima.